eh, no solamente estamos llevando a cabo un análisis, sino que queremos, aparte de saber lo que sucedió en la historia con la congregación allí, también lo que deseamos es traer esas verdades a nuestros días y tomar esas palabras para nosotros. Así que cuando en nuestro estudio de la epístola a los Filipenses leíamos la semana pasada, a fin de que seáis sinceros, o como dice el término allí, puros. Así que pienso automáticamente en que yo debo serlo. Yo debo ser esa persona pura que sea como sea que la miren, pues no le van a encontrar algo que criticarle, algo que señalarle, como si estuviéramos cayendo en errores continuamente o tuviéramos una mala actitud o estuviéramos, como dije, habituados a algún tipo de práctica o modal que vaya contra lo que hemos aprendido en la Biblia. Asimismo, también dice el pasaje que debemos ser irreprensibles para el día de Cristo. Irreprensibles para el día de Cristo. Y esta palabrita es interesante. La versión Reina Valera actualizada dice en este pasaje, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa. ¿Por qué dice discernir? Porque el término que utiliza el apóstol Pablo tanto puede significar distinguir entre una cosa y otra o poner a prueba algo. De una forma u otra, nosotros debemos tener la capacidad de hacer esa distinción, decíamos también la semana pasada, entre lo bueno y lo malo, pero sobre todo entre lo bueno y lo excelente, porque queremos darle a nuestro Dios lo mejor. Pero aparte de discernir y aparte de ser sinceros, nos dice que seamos apróscopo, dice el apóstol Pablo allí, irreprensibles. ¿Y qué significa este término? Bueno, el cristiano no solamente es alguien puro o alguien sincero, no solamente es alguien que sabe analizar y distinguir entre lo bueno y lo malo y entre lo bueno y lo excelente, sino que no hace que nadie tropiece. Y es que, amados hermanos, hay personas que son externamente impecables, o por lo menos se pueden ver de esa forma, pero tan austeras, tienen un modo, una personalidad, una manera de ser con los demás, en su trato, en su comportamiento, que repelen a las demás personas respecto al cristianismo. El cristiano en sí mismo es puro, pero su amor, su amabilidad, su buena conducta son tales que atraen al camino cristiano en lugar de alejar o en lugar de repeler a los demás. La ofensa que dice aquí, no debemos provocar tropiezo, no debemos causar ofensa, es lo que lleva a una persona a tropezar como una zancadilla. Puede significar sin dar o sin recibir ofensa, que mediante el aumento del conocimiento de la voluntad de Dios, que ya lo mencionábamos en un pasaje anterior, uno no encuentre una ocasión o una causa para tropezar, ni uno mismo, ni que sea la causa para que otros tropiecen en la carrera cristiana. No tener nada contra lo cual ellos u otros puedan golpearse, puedan golpear su pie y caer. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo de los filipenses y también lo está pidiendo de cada uno de nosotros como lectores actuales de la carta. Y ese carácter irreprensible, ese carácter puro, ese cristiano con la capacidad de distinguir o de discernir, se está preparando, dice, para el día de Cristo. De manera característica, Pablo concluye la acción de gracias con una referencia, se diría en teología escatológica o referente a las últimas cosas, a lo que va a suceder en los días finales o en el día final. Podemos leer de esta expresión de Pablo también en 1 Corintios 1:7, en 2 Corintios 1:10 y en 1 Tesalonicenses 1:10. La imagen central de la referencia es el día de Cristo. El día de Cristo es una expresión que recordaba a los lectores el día del Señor en el Antiguo Testamento. Tenemos pasajes que hablan de él como Amós 5:20 y Sofonías 1:14.
En este caso, el apóstol está aplicando la expresión a el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. La imagen aquí no está adornada con descripciones del fin de los tiempos, aflicciones, lucha del bien y del mal, turbulencia en el mundo, resurrección y juicio, como generalmente el apóstol Pablo acompaña esta expresión en otros contextos y en otras cartas. Más bien la simplicidad de la referencia que el apóstol Pablo hace aquí es llamativa, es interesante, aunque no significa que Pablo haya perdido su interés en hablar sobre estos temas que había tocado en otras cartas, sino que en todas sus discusiones teológicas, eclesiológicas, éticas, en todas el apóstol Pablo siempre iba a mencionar de manera detallada, o como en este caso, como una mención, que él tenía una mirada fija en el final de todo. Por eso mencionábamos la otra vez que a veces, y lo dice Santiago, hablamos del mañana y hablamos del futuro de una manera tan ligera, sin reflexionar, sin recordar que el Señor nos ha recordado que debemos decir si el Señor quiere, porque nuestra vida es una neblina. Y porque hoy que tenemos que reunirnos de esta manera, recordamos que el mundo, el entorno, el ambiente puede cambiar de la noche a la mañana. Hoy puedo estar muy saludable y mañana ya no gozar de una muy buena salud. Hoy puedo estar en esta vida y mañana ya no. Hay muchos motivos por los cuales uno puede perder de vista lo que Pablo nunca perdía de vista. ¿Por qué debemos guardarnos? ¿Por qué debemos cuidarnos? ¿Por qué debemos crecer? ¿Por qué no debemos dejar de trabajar? ¿Por qué no debemos dejar de congregarnos? ¿Por qué no debemos dejar de vivir la vida a la altura de lo que el cristianismo demanda? Porque nos estamos preparando para presentarnos ante ese tribunal, dice este apóstol también en 2 Corintios 5:10, donde vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Siendo así, que voy a dar cuenta de todo, no solo de lo bueno y no solo de lo malo. Entonces yo debo estar vigilando constantemente mis pasos, mis palabras, mis pensamientos. Debo analizarme cómo estoy yo dentro del cuerpo de Cristo como un miembro activo, como un miembro fiel, como un miembro que aporta, o qué estoy dejando de hacer, qué cosas puedo aportar y no lo estoy haciendo, qué cosas puedo mejorar y no me estoy preocupando de ello, en qué cosas estoy cayendo en error o estoy fallando en mi carácter y no le estoy poniendo la mirada a eso para corregirlo. Entonces, dice el apóstol, para que podamos mantener ese propósito vivo, tenemos que mantener viva nuestra esperanza. Y nuestra esperanza es que nuestro Señor venga. Yo sé que terrenalmente queremos que el gobierno resuelva la situación que tenemos ahora. Queremos a nivel de lo que es la congregación llevar a cabo planes que tenemos y hacer muchas cosas a nivel familiar, a nivel personal. Pero la principal de todas y la que gobierna todas siempre debe ser si el Señor quiere y antes que el Señor venga, porque una vez que venga todo lo demás pierde sentido. Entonces, ese Dios que decía Pablo que inició la obra y que la llevaría a su perfecta conclusión con la iglesia en Filipos, es el mismo Dios que inició la obra con nosotros y que está llevándola también a esa perfección. Pero hermanos, Dios no hará eso milagrosamente, no nos obligará a hacerlo, no podremos ponernos en las manos de Dios esperando que Él lo haga todo por nosotros. Es que también este apóstol va a decir más adelante que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparnos, debemos trabajar, debemos estar preocupados constantemente y activos, así como cada mañana nos levantamos y estamos apurados, alistándonos, preparando nuestra comida, preparando nuestro lunch, etcétera, para ir a nuestro trabajo, pues también es un trabajo, pero en el ámbito espiritual, conservarnos irreprensibles para el día de Cristo. Ahora, no solo irreprensibles, sino que también dice el apóstol, llenos de fruto de justicia o de frutos.
de justicia. El original dice fruto en singular, pero es como allá en Gálatas 5:22 que se habla del fruto del Espíritu, pero sabemos que habla allí luego de varias virtudes o cualidades. Acá el fruto de justicia o de la justicia. La justicia se obtiene ¿cómo? A través del plan de Dios que Él ha ordenado para los hombres para que estos puedan ser considerados según el estándar de Dios justos. Eso es la verdadera justicia. Cuando un hombre hace esto, cuando un hombre cumple con los requisitos de Dios, con lo que Dios demanda en su ley, entonces Dios lo justifica, Dios lo hace justo, Dios lo viste con su propia justicia y las bendiciones que vienen como resultado de estar revestido de la justicia de Dios son muchísimas. Es nuestro Dios quien nos enseña cuál es la ropa del nuevo hombre que debemos llevar, la ropa que es esa nueva manera de conducirnos, de ser leales, de ser fieles a la ley de Dios. Entonces, esa es la ropa de justicia. Esta persona que ha desechado el viejo hombre, ha desechado los harapos del hombre pecador, del hombre rebelde, inconverso, y que ahora es un cristiano dedicado, que ahora está preparándose para encontrarse con su Señor en ese día final, pues se convierte en ese sentido en un participante de la naturaleza divina, conforma su carácter al carácter de Dios y Dios le otorga los privilegios y las bendiciones de un hijo. Por eso diría Juan allá en el capítulo 1, versículo 12, que nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio, es una bendición, es una categoría única que solamente Él la puede otorgar y que solamente se puede lograr a través de la obediencia a su ley. Cuando cumplimos su ley, somos justos. Dice luego que estos frutos o este fruto es por medio de Jesucristo. Decía que estos son los mismos frutos que los del Espíritu, allá en Gálatas 5:22. Provienen del Señor Jesucristo. Nosotros no creamos nuestra propia justicia como sí lo hacían los fariseos cuando, aparte de la ley de Dios, querían agregar sus tradiciones, sus requisitos, sus mandamientos, sus doctrinas, y por eso Dios dice que ellos se justificaban a sí mismos. Ellos creían que eran mejor que los demás porque aparte de la ley de Dios o ignorando muchas veces la ley de Dios, establecían su propia ley o sus propios requisitos. Nosotros no, nosotros entendemos que para estar bien con Dios tenemos que mirar a la ley perfecta y esa ley perfecta nos las ha revelado Jesucristo. Él es el testador, Él es el que nos ha dado este pacto o este testamento. Sin Él, sin la ayuda que Él nos otorga, fortaleciéndonos a través de la palabra, a través de la oración, a través de reunirnos y de compartir como iglesia, y si estamos fuera de Él o alejados de Él, incluso apartados de la congregación, estos frutos nunca podrían manifestarse en nuestras vidas como cristianos. Sin embargo, esta conformidad, este aceptar, esta dedicación a lo que es correcto, está definido como aquello que es por medio del Señor Jesucristo. Note que en el cristianismo se nos enseña y hacemos bien en recalcar una y otra vez que oramos en el nombre de Jesucristo, bautizamos en el nombre de Jesucristo, todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Él. Pero como ya hemos explicado, como también ha explicado el hermano Pablo, pues esto no se refiere a un uso místico del nombre, como si a través de mencionar el nombre voy a obtener resultados sobrenaturales o mágicos instantáneos, sino que el término tiene que ver con hacer las cosas según nos ha autorizado Jesucristo. Hago esto porque Él lo quiere así, porque Él lo ha autorizado. Y así, hermanos, comienza el alma esa entrada a la vida nueva que es en la fe, y el mundo puede ver entonces, como oró Jesús en Juan 17, que verdaderamente somos sus discípulos. Esa fe que ponemos en su palabra, esa fe que produce esa misma palabra,
obra o actúa por medio del amor, como vimos en pasajes anteriores, y el resultado, pues, ¿qué va a ser? Una vida justa. ¿Y qué es una vida justa? Es una vida correcta, pero correcta ante los ojos de quién? Correcta ante las generaciones que hoy día están enseñando estas filosofías y prácticas libertinas, o ante la vista de los denominacionales, los sectarios, ante mi propia opinión. No. La vida correcta, decíamos, es la vida que cumple con los mandamientos de Dios, que guarda su palabra y la practica. Los frutos de la justicia crecen en abundancia a medida que el amor aumenta cada vez más. ¿En qué decíamos la semana pasada y antepasada? Crece el amor en conocimiento y en percepción, o en esa capacidad de la que hablábamos de distinguir o de discernir, hasta que el cristiano que está produciendo estos frutos de justicia, entonces pueda con alegría, pueda con gozo, pueda con seguridad presentarse ante el tribunal y poner estos frutos allí y ser entonces aceptado y escuchar esas bellas palabras que todos queremos escuchar. Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todo esto es, dice el apóstol Pablo, para gloria y alabanza de Dios, porque es así, hermanos. Nuestra vida es eso, o debe ser eso. Nuestra vida es una constante búsqueda de cómo darle gloria a Dios. Y no solamente que nosotros le demos, sino que a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, las personas que nos miran también alaben y den gloria a nuestro Dios. Que estos frutos sean dados en la vida del Hijo de Dios es para gloria y alabanza de Dios, porque Él provee la redención y provee toda bendición de el hombre. Así que la próxima vez que vayamos a reaccionar ante los males que nos hacen otros, la próxima vez que vayamos a decir algo en el seno familiar, la próxima vez que vamos a elegir la ropa con la que vamos a salir a calle, la próxima vez que vamos a decidir si mejor me quedo en casa porque decía el hermano el otro día, pues me duele un dedo del pie o tengo dolor de cabeza o me duele un poco la espalda. Entonces, cuando eso suceda, recuerde lo que dice este texto. Realmente eso que estás decidiendo, eso que estás haciendo, diciendo, está trayendo gloria y alabanza a Dios. En el día que tengas que enfrentar ese juicio ante el juez de toda la tierra, pues lo que Él diga de ti, lo que Él diga de mí, será para alabanza y para gloria de Él. Bueno, eso dependerá, dice el apóstol Pablo, si estamos trabajando en nuestras vidas cristianas. Ahora, el apóstol Pablo va a hablar, perdón, acerca de la condición suya y el estado de su mente basado en lo que él está experimentando en prisión. Recuerde que el apóstol Pablo está en cadenas y le va a escribir a los hermanos acerca de ello. Precisamente es a lo que va a entrar en el versículo 12. Así que recuerde, si usted no recuerda, esta lección es de Filipenses. Estamos en el capítulo 1 y ahora vamos entrando al versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos. Pablo fue y había sido durante algún tiempo, cuando esta carta fue escrita, un prisionero en Roma. Como leemos en el libro de los Hechos, había apelado al emperador romano en los juicios y decisiones en Cesarea y Jerusalén. Por mucho tiempo, al parecer, el juicio ante el César fue retrasado. Y mientras esperaba ese momento de presentarse ante la máxima autoridad del imperio, se le permitió vivir, dice, en una casa alquilada, según aprendemos en Hechos capítulo 28, custodiado por un soldado por un periodo de 2 años, como también aprendemos de ese mismo capítulo de Hechos, el capítulo 28. De esta epístola parece que el juicio había tenido lugar y él estaba a la espera del veredicto, esperando ser liberado, va a decir en unos minutos, digamos, aquí en cuanto a la clase, ¿no? Y en unas líneas respecto a la escritura. Pero
ese resultado, eso de ser liberado, realmente era algo incierto. En la medida en que pudieran haber considerado un encarcelamiento en Roma como un obstáculo para la difusión del evangelio, su principal pensamiento al escribir a los hermanos fue disipar esa ansiedad que podía surgir en ellos. Porque Dios, como siempre lo hace y siempre lo hará, hermanos, había obrado de tal manera que lo que parecía una pérdida se había convertido en una gran ganancia. Porque mire lo que el apóstol Pablo quiere que ellos sepan y quiere que sepamos nosotros también y recordemos cuando estamos en situaciones como las de José, que hemos estado también viéndolo en los sermones los domingos, situaciones en las que hemos estado, según hemos visto en Pedro, en Moisés, en Abraham. Bueno, vamos a ver también en la vida de Pablo como circunstancias que pudieron entristecer a la iglesia en Filipos, que pudieron incluso asustar a algunos. El apóstol Pablo les dice, quiero que estén claros en que esto realmente ha servido para seguir avanzando el plan de Dios. Y es que es así, hermanos, el plan de Dios sigue adelante y ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, todo lo que dice allá Romanos capítulo 8, ni lo presente, ni lo porvenir, nada va a poder impedir que el plan de Dios se cumpla, se desarrolle, que sus propósitos lleguen a nuestras vidas y finalmente que todo lo que Él ha profetizado, todo lo que Él ha prometido, todo eso se cumpla. Y note, dice el apóstol, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Wow. Pablo estaba preso, como ya lo hemos mencionado y usted lo sabe, pero lejos de que, según pensaran seguramente sus enemigos, esa circunstancia pusiera fin a su actividad evangelística o misionera, la extendió, tanto por su parte como por parte de otros, como veremos si el tiempo nos lo permite. De hecho, las cadenas echaron abajo algunas barreras que quizá de otra manera no hubieran caído. La palabra que usa Pablo aquí para progreso o avance del evangelio es sumamente gráfica. Esta palabra es procopé, que es la que se usaría para el avance de un ejército o de una expedición militar. Es el nombre de un verbo que quiere decir cortar avanzando. ¿Cómo así cortar avanzando? Bueno, se usa como cuando se están cortando árboles y maleza y se derriban barreras a medida que se produce el avance de un ejército. El encarcelamiento del apóstol Pablo, lejos de cerrar la puerta, le abrió nuevas esferas de trabajo y actividad en las que, repito, quizá, humanamente hablando, digo, ni él lo había meditado, reflexionado que podría llegar allí. Sí le había dicho Jesús que él iba a ser su testigo frente a reyes, frente a personas muy importantes en el mundo, pero me refiero a las circunstancias, me refiero al momento, me refiero a la manera en que todo, como otra vez en el caso de José, todo por la providencia de Dios fue ajustándose de manera que trajo más bien que mal este encarcelamiento. Imagínense que si en el mundo las personas que no tienen a Dios están claros en que no hay mal que por bien no venga, entendiéndose dentro del contexto, cómo el cristiano no va a estar convencido de que sin importar lo que pase en nuestras vidas, lo que pase a nuestro alrededor, si nosotros somos fieles, Dios va a cumplir sus promesas, Dios va a cumplir sus propósitos y su palabra no volverá a él vacía, sobre todo en lo que es la predicación del evangelio va a seguir adelante. No importa el movimiento que se levante, no importa el gobierno que trate de perseguirnos, no importa los grupos radicales, incluso terroristas, que quieran eliminar cualquier vestigio de la religión cristiana o relacionados, no importa lo que hagan, ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra la iglesia del Señor y el evangelio se va a seguir predicando en todo el mundo. Pablo, viendo que
volviendo, ¿no? Acá al caso de los filipenses, viendo que no habría no podía esperar justicia en Palestina, en su propia tierra, como mencionaba, pues había apelado a César, cosa que podía hacer cualquier ciudadano romano. Él tenía derecho porque lo era de Tarso y allí había obtenido su ciudadanía por nacimiento, la mejor forma de conseguirla. A su debido tiempo le habían despachado para la ciudad de Roma bajo una fuerte escolta militar y cuando llegó allí dice que le dejaron al cuidado del capitán de la guardia, dice Hechos capítulo 28, versículo 16. He tratado de reducir y moverme aquí, pero no sé por qué hoy he estado luchando fuertemente contra eso. Voy a ver si aquí no les estorbo para la lectura. Dice, cuando llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar o el capitán, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Y por último, aunque seguía bajo guardia, se le permitió estar en una casa de alquiler, como aprendemos de Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él. Eso le permitió también, pues, enviar esta correspondencia, mantenerse en contacto personal y directo con estos hermanos que ya hemos mencionado en la carta, otros que mencionaremos más adelante. Luego dice el apóstol, de tal manera que mis prisiones, literalmente, que las cadenas de mí manifiestas. Y hay dos pasajes en los cuales estas cadenas se definen más exactamente. Por ejemplo, en Hechos 28:20, él habla de sí mismo como alguien que está sujeto con esta cadena. Dice en 28:20 de el libro de los Hechos y usa esa misma palabra que es la palabra alisis o halisis en Efesios 6:20 cuando se menciona a sí mismo o se describe a sí mismo como embajador en cadenas. Es en esta palabra halisis donde encontramos la clave de cómo estaba el apóstol Pablo en ese lugar donde se encontraba. La halisis era una cadena corta que unía la muñeca del prisionero a la muñeca del soldado que le custodiaba para que de ninguna forma se pudiera escapar. La situación era la siguiente. Habían entregado a Pablo al capitán de la guardia, conocida como la Guardia Pretoriana, a la espera de que le juzgara el emperador. Se le había permitido alquilar una casa, pero aún allí había siempre un soldado custodiándole, encadenado con él mediante un halisis todo el tiempo. Habría, por supuesto, una lista de guardias que se turnaban en este servicio, ¿verdad? No piense usted que estuvo uno solo allí durante 2 años encadenado a Pablo. Entonces, durante este tiempo, pues uno tras otro estaría cumpliendo un turno y en ese turno, cada uno de ellos tuvo la oportunidad de escuchar a Pablo. Seguramente el apóstol le predicaba a cada soldado, pero aparte de predicarle a cada soldado, veían también su conducta, lo que hablábamos hace unos minutos, de vivir a la altura de la justicia de Dios, de producir ese fruto, de ser irreprensible, de ser sinceros o puros, de discernir entre lo bueno y lo malo y entre lo bueno y lo excelente. Todo este contexto está mostrado o está ejemplificado en la vida de Pablo. Los soldados del pretorio pudieron ver cada día lo que Pablo escribía y lo que Pablo predicaba en su propia vida, en cada palabra, en cada acto, en su reacción o su estado en cuanto a la situación que estaba viviendo. Porque, hermanos, tenemos que reflexionar sobre esto, trayéndolo nuevamente a nuestro tiempo. ¿Cómo hubiéramos estado nosotros si nos hubieran apartado de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros amigos? Hubiéramos pasado todo lo que pasó Pablo, incluso casi muere en un naufragio antes de llegar allí a Roma. Y ahora estaba en una casa, pero estaba encadenado de la manera que les acabo de describir. Entonces, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo estaríamos nuestro ánimo? ¿Cómo estaría nuestra cara? ¿Cuáles serían nuestras palabras? En aquel tiempo, pues iban a verle y él conversaba con los colaboradores, con los hermanos,
nosotros en nuestro tiempo, pues probablemente tendríamos que hacer algo similar. Quizás nos permitan mandar alguna carta o mandar algún mensaje con alguien que nos visite. ¿Qué escucharía? ¿Qué escucharía el guardia que esté encadenado con nosotros? ¿Escucharía quejas? ¿Escucharía desánimo? ¿Escucharía frustración? ¿O en algún momento nos vería llorando allí y él no podía escapar, tampoco él, ¿no? Es que no podía escapar uno y tampoco podía escapar él, ¿no? Tenía que vernos en cada momento y en cada situación. ¿Y qué hubiera visto en nosotros? Porque en Pablo vieron el poder del evangelio. En Pablo vieron a Cristo. En Pablo vieron realmente los sermones y las palabras que él compartía vividas, vividas en carne. Él mismo era como llegó a decir a los corintios en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Para poder decir eso, lo que él mostraba a todos era a Cristo mismo. Otra vez, reflexionemos, ¿qué hubiéramos mostrado nosotros? Porque gracias a que Pablo mostraba a Cristo mismo, el Evangelio encontró en esta situación una forma de avanzar en un lugar donde era increíble, era inverosímil que allí prosperara el Evangelio, por lo menos desde la perspectiva humana, ¿no? Pero prosperó por la actitud, la vida de Pablo y la predicación de Pablo. Aquellos soldados oirían al apóstol predicar, hablar, lo verían escribir, sin duda durante largas horas del día, y Pablo seguramente no dejaría de conversar con cada uno de ellos acerca de la vida en Cristo. Ya ven que había convertido a través de la predicación, pero también a través de su ejemplo al carcelero. El carcelero acepta que ellos le prediquen el evangelio, Pablo y Silas. ¿Por qué? Ya eso lo vimos en la introducción. Porque la actitud de Pablo y de Silas no era la de quejumbrosos, no era la de personas que se echaban a morir, que ya sentían que se les había acabado la vida y el mundo. No, esa no era la actitud de Pablo. Recuerden que esta es la epístola del gozo. ¿Y qué vio en Pablo? Vio gozo. ¿Qué vio en Silas? Vio gozo. Y cuando ellos oraban y cantaban a medianoche, y en la situación en la que ya describimos que estaban, este hombre tendría que haber estado muy sorprendido. O sea, la devoción de estos señores a su Dios es algo que yo no había visto. Es increíble. Y esas letras y esas palabras en las oraciones, wow. O sea, tienen una mentalidad, tienen un corazón maravilloso. O sea, él tuvo que haber estado analizando, hermano. Recuerde que cuando en la crucifixión de Jesús, todo lo que sucede en la crucifixión de Jesús, Pilato se da cuenta que Jesús no tenía que morir, ni de ninguna forma que fuera como un criminal. Y la esposa llega a tener sueños y le manda a decir a Pilato, no tengas nada que ver con ese justo. Cuando Pilato lo entrega, dice también, me lavo las manos y lo que hagan ustedes con este justo será su responsabilidad. Bueno, eso creía él que solo sería la responsabilidad de ellos. Y el ladrón también reconoce que Cristo no había hecho nada malo. Y el centurión y aquellos que estaban allí con él guardando a Jesús, que cuando ven que muere y todo lo que sucede alrededor de su muerte, reconocen también que este hombre era verdaderamente justo. Entonces, mire cómo todo esto llevó a las personas a ver sermones vividos, clases vividas, ejemplo de cristianismo en acción. Y eso era tan potente como el mejor sermón y como la mejor clase que se podría dar desde un púlpito, desde una plataforma como esta, etcétera. Dice el apóstol, incluso en los minutos que nos quedan, se han hecho patentes, hablando de las prisiones, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. La palabra que se ha traducido pretorio aquí puede referirse a un lugar o a un grupo de personas. Cuando se refiere a un lugar, tiene tres posibles significados. En su origen quería decir el puesto de mando de un general en campaña, la tienda desde donde planeaba o planificaba y daba las órdenes.
De ahí, número 2, pasó naturalmente a significar la residencia del general, que podía querer decir la del emperador también, es decir, su palacio, aunque son pocos los ejemplos de este uso. Y en tercer lugar, con otro paso natural del uso de la palabra, llegó a significar una mansión extensa o una villa o la residencia de alguna persona rica e influyente. Aquí pretorium no puede tener cualquier significado porque está claro que Pablo se encontraba en una casa de alquiler, así que no era la villa, no era el palacio del emperador, no era el palacio de un hombre rico. Y no tiene sentido pues que hubiera una casa de alquiler justo en el palacio del emperador o en la tienda de un general durante un conflicto, durante una guerra. Así es que pensamos en el otro sentido de pretorio, un cuerpo de personas o la guardia pretoriana o más raramente su cuartel. Podemos dejar de lado ese último significado porque si hubiera estado en el cuartel, entonces no diría otra vez que estaba en una casa alquilada y que recibía a todos los que venían a él. Y dice que no solamente sus prisiones, su experiencia, la estaban atestiguando cada uno de estos soldados, sino que dice, y esa frase es importante, y a todos los demás, a todo el público romano, en contraste con esta clase especial que estaba con él día a día. Porque esos soldados que eran impactados, y es que así trabaja el Evangelio, esos soldados que eran impactados por la palabra del Evangelio, eran personas que luego multiplicaban este mensaje, porque hablaban con sus familiares, porque hablaban con otros compañeros, y esto se iba esparciendo tanto en el palacio del emperador, en la ciudad misma, en las villas y lugares donde vivían los de más alto rango, a quienes también seguramente le llegaban las anécdotas de lo que era pasar con este interesante prisionero, ¿verdad? Porque quizá al principio lo menospreciaban por ser judío, pero luego de tratarlo, es lo que digo, luego de ver la luz que emana de un cristiano que está guardando su vida como enseña la palabra, definitivamente que su impresión estaba corriéndose la voz de la impresión que cada uno de ellos estaba teniendo y el resultado que estaba teniendo la palabra en el corazón y en la vida de ellos. Y esto no solamente impactó a los del pretorio, no solamente impactó a los familiares, amigos, al entorno de estos soldados, sino que dice el apóstol en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así que miren cómo ese impacto personal y directo que el apóstol estaba teniendo sobre lo que estaban a su alrededor y sobre la ciudad seguramente también estaba llegando a los hermanos. Me imagino que no solamente los de Roma, sino que también otras congregaciones que estaban al tanto o que a los que podían llegar estas noticias. La cárcel le había ofrecido al apóstol la oportunidad de predicar el evangelio al regimiento más selecto del ejército romano, a la élite de los soldados romanos, los que estaban principalmente encargados de proteger al emperador. No es extraño que declarara que sus cadenas se habían hecho famosas entre ellos y que habían supuesto una oportunidad única para el avance del evangelio en ese frente. Toda la guardia pretoriana sabría que este preso, Pablo, estaba en ese lugar y que era alguien totalmente diferente a cualquier persona con la que hubieran tratado anteriormente. Muchos de los soldados seguramente entraron en contacto con Cristo. Creo que para que Pablo hable en estos términos, tuvo que haber en muchos de ellos un corazón convertido, un corazón dispuesto a aceptar el evangelio de Jesucristo, razón por la que él habla de avance, habla de crecimiento, de progreso en la causa del Señor. Y el saber que incluso entre esos duros soldados, incluso entre los romanos tan paganos, a veces, no a veces, tan paganos, tan inmorales, tantas cosas que podríamos hoy describir sobre ellos o decir sobre ellos, pues eso había
dado gran ánimo a hermanos para predicar el evangelio. A los hermanos en Filipos, estas palabras les estaban llegando para también causar en ellos un gran gozo, pero producir también en ellos ese coraje o ese valor o ese denuedo para predicar y testificar de Cristo donde quiera. Las cadenas de Pablo habían quitado las barreras y le habían dado acceso a la flor y nata del ejército romano, y sus cadenas habían sido la pócima de valor que necesitaban los hermanos en Filipos y seguro en otras congregaciones allá mismo en Roma. Al menos esto es cierto de la mayoría de ellos, porque dice Pablo, la mayoría de los hermanos. Apenas se puede decir de incluso las mejores, si se puede decir así, las mejores congregaciones o las congregaciones más activas, más productivas, más rectas respecto a la enseñanza y práctica, que la mayoría de los hermanos esté animado a ir a predicar el evangelio. Pero lo que Pablo estaba logrando, lo estaba logrando en cada una de estas congregaciones. Lo que también quisiéramos lograr nosotros, hermanos, con la actividad que pues obviamente ahora estamos atentos a toda la situación que se está dando alrededor y esperamos que esto al final no afecte los planes que tenemos, pero deseamos, hermanos, que sin que el hermano Pablo y yo tengamos que caer presos por predicar el evangelio, pues usted a través de la enseñanza se pueda motivar, se pueda sentir con la responsabilidad, como debe ser, personal e individual de testificar y predicar de Cristo, del evangelio. Esto, hermanos, es una obra o un efecto que de lograrlo en la iglesia hoy, definitivamente, hermanos, sería un motivo de un maravilloso gozo saber que no se ha dejado este trabajo solo a los evangelistas, que no se considera que esto nada más lo tienen que hacer los varones o cierto grupo de personas, sino que todos verdaderamente entendamos que es nuestra principal labor, nuestra urgente labor. Si estos soldados paganos, estos soldados que no eran judíos, que no se habían criado estudiando las Sagradas Escrituras, pues escucharon el evangelio. Algunos de ellos o muchos de ellos llegaron a creer y llegaron a involucrar a otras personas. De manera que Pablo habla de un gran avance en la obra. Pues hermanos, ¿cómo no lo haremos nosotros? ¿Cómo no lo haremos nosotros? ¿Y cómo vamos a esperar un crecimiento en la iglesia si no lo hacemos cada uno, si no tomamos esa responsabilidad individual? La confianza y valentía de estos hermanos era en la experiencia de Pablo, pero dice también en el Señor. Fue Cristo quien dio ánimo a los creyentes para que el encarcelamiento de un líder, de un padre, más bien padre en el sentido espiritual, ¿no? Padre de que convirtió a muchos de ellos, más bien en lugar de desanimar, fortaleciera la iglesia. Qué diferente fue de los primeros días cuando los soldados arrestaron a Jesús y sus discípulos, abandonándole, huyeron. Marcos 14:50. ¿De cuáles vamos a ser nosotros, hermanos? ¿De los que nos animamos y salimos también a predicar, o de los que nos acobardamos o desanimamos y salimos huyendo como los primeros discípulos? Amados, el tiempo ha vencido. Que el Señor les bendiga en gran manera.